Y bueno, siempre es importante, ante todo lo que ha sucedido, que ha sido mucho, el saber el punto de vista de Javier Treviño, que como ustedes saben, Javier es muy avesado y ha vivido muchos temas de carácter diplomático en esta relación binacional México-Estados Unidos. Querido Javier, qué fin de semana más difícil y sobre todo, Javier, qué tendencia social más peligrosa esta cuando se habla del odio como una institucionalización de una relación entre vecinos. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días. Terrible, efectivamente, lo que hemos sido testigos durante este fin de semana, al menos al seguir las noticias, en estos trágicos hechos en El Paso, en Daytona, en Chicago. Es terrible porque al final del día este tipo de eventos, pues sí, pues son actos de terrorismo, sin duda. Yo creo que tenemos que esperar que los líderes en Estados Unidos y en otras partes del mundo pues realmente condenen y combatan esta ideología extremista en la que se ha convertido el nacionalismo blanco o el extremo nacionalismo blanco, porque nos pudiéramos preguntar, Pedro, ¿qué hubiera pasado si alguno de los responsables de estos hechos trágicos hubiera sido alguien que profesara la ideología del Islam radical, por ejemplo? Pues hubiéramos visto una reacción completamente diferente por parte de las autoridades de Estados Unidos y de sus aliados, y las movilizaciones. Veríamos todo el poder del Estado, en el caso de la Unión Americana, obviamente frenando y previniendo el acceso de las armas, del dinero a estos extremistas. Hubiéramos visto que ese movimiento hubiera sido infiltrado por la inteligencia de los Estados Unidos, por la inteligencia financiera. Hubiéramos visto algunas otras actividades y sobre todo no hubiéramos sido testigos en los medios de que los líderes dicen que sí, las oraciones y los pensamientos están con las víctimas de estos atentados, sino realmente se hubiera visto una estrategia contra terrorista y no nos hubiéramos encontrado con muchas declaraciones ahí ridículas de algunos funcionarios estadounidenses. Sin duda, hoy el mundo y en Occidente en particular estamos enfrentando, y en el caso de Estados Unidos, un problema serio de terrorismo, del nacionalismo blanco, y esto es algo serio en el cual se tiene que poner mucho más atención, Pedro, por parte de las autoridades, porque este nacionalismo, este terrorismo nacionalista blanco, aun cuando los ataques, Pedro, son locales, y eso es lo que estamos viendo, se parecería que se está convirtiendo en una ideología global, ¿no? Lo que a mí me preocupa mucho de lo que vimos este sábado es que la persona terrorista, antes de llevar a cabo sus terribles acciones, pues escribió justamente que le preocupaba y que temía esa invasión hispana de Texas, que iba a reemplazar a los blancos y que por eso pues iba a abrir fuego, y eso es lo que iba a ocurrir. Pero aquí no actúa solo, sino que viene una inspiración de este nacionalismo terrorista blanco, de diferentes eventos en los que hemos sido, Pedro, testigos en los últimos meses, y ahí justamente en ese manifiesto hablaba del tema de Nueva Zelanda, de la Iglesia de Cristo del Christchurch en Nueva Zelanda, y los atentados como una inspiración. Luego vimos otros atentados terroristas, te recordarás, en abril, en la sinagoga en California, en Conway. Entonces, yo creo que hay que ver el tema desde una perspectiva mucho más grave, lo que está ocurriendo, o por supuesto en Estados Unidos,
a nivel mundial. Yo estaba leyendo, Pedro, en el periódico El New York Times, que llevó a cabo una investigación este mismo año, y donde al menos un tercio de estos asesinos extremistas blancos desde 2011 fueron inspirados por otros también terroristas de este tipo que perpetraron ataques similares. Es decir, que ellos profesan una reverencia por lo que hicieron los anteriores y demuestran mucho interés en seguir con las mismas tácticas. Entonces, esta supremacía blanca, según nos dice el New York Times, es una ideología transnacional interconectada, y quienes están adhiriendo pues están justamente recabando diferentes formas de poder influir a través de reuniones anónimas, de los foros en línea, en internet, para poder dar a conocer sus ideas, para poder definir y planear ataques y para felicitarse unos a otros por estos actos de terrorismo, lo cual es brutal, es terrible. Por eso, pues sí hay que reconocer la acción que está haciendo el gobierno de México, por un lado, Pedro, pero por el otro lado es un tema muy serio internacional. El resultado de todo esto que está ocurriendo en el mundo ahora con la supremacía blanca, con este tipo de terrorismo, es que hay una serie o una especie de línea de trabajo en las redes sociales, en donde ya hay muchas comunidades en línea, Pedro. Hay algunas que se llama el 4chan, el 8chan, o sea, el 4chan, el 8chan, que se han convertido en lugares en donde se está gestando esta actividad nacionalista o de supremacía blanca, y en donde realmente pues hay un flujo de conceptos racistas, sexistas, homofóbicos, en donde están ahí en la red, y que bueno, pues parecerían aquellos elementos de propaganda nazi, en donde pues hay todo este tipo de análisis que son, pues no son científicos, sino pseudocientíficos, donde hablan de la raza y de una supremacía y el cociente intelectual mayor de los blancos. Entonces, esto no es algo nuevo, pero se está radicalizando, Pedro, y cada vez es más grave, y pues vemos los resultados hoy con este tipo de manifiestos que leímos y que son terroríficos, y evidentemente ante la división que hay en los Estados Unidos, propagada e impulsada por el mismo jefe del Estado en la Unión Americana, bueno, pues esto se vuelve mucho más grave. Entonces se tiene que hacer en este momento, Pedro, un llamado a los líderes en Estados Unidos, a los miembros moderados de la derecha política en Estados Unidos, a los medios de comunicación, a los bancos, a los líderes religiosos, a las compañías de tecnología, que tengan una responsabilidad en el manejo de las plataformas, por un lado, también, y que esa gente que está alentando el terrorismo anónimamente debe ser identificada plenamente y debe ser castigada también. Los que simpatizan con esta ideología nacionalista blanca, deben ser de alguna manera identificados, Pedro. Lo más importante es que el sistema de derecho de aplicación de la ley en los Estados Unidos tiene que enfocarse en estos nacionalistas blancos que son una verdadera amenaza, así como lo eran desde su punto de vista los terroristas radicales islámicos. Aquí no hay una media tinta. Cuando hay este tipo de terrorismo y de nacionalismo, o estamos en contra de esto para poder combatir a los que están a favor. Habrá que ver cómo contesta, por ejemplo, en el caso de El Paso, Texas, cómo contesta la justicia norteamericana, porque fíjate, aquí la decisión fuerte va a ser si a este hombre se le da cadena perpetua o se le ejecuta. Y creo que ahí estará una diferencia que para uno o para el otro lado
va a ocasionar reacción social de uno o del otro lado. Y estas polarizaciones que son tendencia, están empezando a ser tendencia. Javier, tú que eres un amante de la historia, te darás cuenta de la tendencia en otros tiempos, en otros pueblos, en otras circunstancias, lo que ha traído siempre como resultado. Siempre. Es correcto. Y también el control de las armas, Pedro, va a ser fundamental. Fundamental. El tema del control y que se pueda hacer el seguimiento de cómo están adquiriendo las armas, este es un tema fundamental, muy político en Estados Unidos, pero hay que atacarlo. Pues Javier, como siempre, gracias. Gracias por tu punto de vista siempre inteligente. Y te saludo esta mañana. Buenos días, Javier. Gracias, Pedro.